y bienvenidos a su canal de Fe y Bienestar. Y hoy les voy a hablar de el milagro eucarístico del anciano Italia. La ciencia ha dado una respuesta segura y exhaustiva acerca de la autenticidad del milagro. Pero también les quiero decir que recientemente fui a Italia y tuve la oportunidad de estar allí en el anciano Italia, y es una pequeña comunidad donde ocurrió el milagro eucarístico hace muchos años. El anciano Italia en el año 700. El anciano es una pequeña ciudad medieval que se encuentra en la costa del mar Adriático de Italia, en la carretera entre San Giovanni Rotondo y Loreto. Lanciano significa lanza. Se trata de la antigua Ansanum de los pueblos bretanos. Aquí se conserva desde hace más de 12 siglos el primero y más grande de los milagros eucarísticos. Y cuando vas llegando allí al anciano, se siente una paz tan hermosa, se siente mucho gozo, mucha alegría. El pueblo está tan bonito, todo se ve muy limpio, la arquitectura es preciosa. Y pues les voy a describir ahora un poquito, como ven, todas las calles, um, las calles, es un lugar maravilloso que me encantaría estar allí más tiempo. Y pues yo fui en un peregrinaje con un grupito de personas y tuvimos la oportunidad pues de, de ver el santuario del miraculo eucarístico o el milagro eucarístico. Cuando vas llegando, ves esta puerta que es muy bonita. Pero antes de hablar del santuario, les voy a dar una descripción del milagro. La parte de la hostia en el centro del círculo de carne, aunque era verdaderamente la carne de Jesucristo, siguió teniendo los accidentes de pan sin levadura después del milagro, tal como ocurre en cada consagración. Se mantuvo por muchos años, pero se desintegró porque la luneta que la contenía no había sido herméticamente cerrada. La carne y la sangre actualmente visibles no solo son la carne y la sangre de Jesús, como en toda hostia consagrada, sino que mantienen hasta la actualidad los accidentes propios de carne y sangre humana. La carne desde 1713 se conserva en un artístico ostensorio de plata de la escuela napolitana, finamente cincelado. La sangre está contenida en una rica y antigua ampola de cristal de roca. La hostia carne aún se conserva muy bien. El tamaño de la hostia es como de las hostias que el sacerdote eleva en la misa. Y pues es 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 muy bonito allí. Y aquí está la foto del milagro eucarístico. Ah, y como les estaba describiendo, el tamaño de la hostia es como de las hostias que el sacerdote eleva en la misa. Es ligeramente parda y adquiere un tinte roseo si se ilumina por el lado posterior. La sangre coagulada tiene un color terroso que tiende al amarillo ocre. El milagro del anciano
es un continuo milagro. La hostia convertida en carne y el vino convertido en sangre sin el uso de ningún preservativo están aún presentes en el relincario. Y quiero que sepan que a mí me tocó estar sola allí en ese santuario. Cuando llegamos aquí, vamos en el peregrinaje, llegamos al anciano, todos teníamos mucha hambre y hay un restaurante al lado del santuario. Y yo, no sé, comí rápidamente y era la hora que estaba el santuario cerrado. Pero yo no sabía que estaba cerrado, no sabía que cerraban a ciertas horas. Entonces yo abrí la puerta, yo traté de abrir la puerta y la puerta se abrió y pues yo entré y estuve allí a solas, enfrente, rezando, enfrente del milagro eucarístico. Um, Me pude ver todo el lugar, tomar fotos de dónde fue originalmente, dónde pasó el milagro eucarístico. Estas son fotos que tomé de allí. Y la historia, ahora les voy a hablar de la historia del milagro eucarístico. Bueno, un monje, un monje de la orden de San Basilio, sabio en las cosas del mundo, pero no en las cosas de la fe. Pasaba un tiempo de prueba contra la fe, dudaba de la presencia real de nuestro Señor Jesús en la Eucaristía, oraba constantemente para librarse de esas dudas por medio de por miedo pues de perder su vocación. Sufría día tras día la duda: ¿está Jesús realmente y substancialmente presente en la Eucaristía? Se preguntaba y sufría muchísimo, dudaba sobre el misterio de la transubstanciación cuando cambia de pan a ser el cuerpo de Jesucristo. Bueno, déjenme les cuento, les voy a seguir contando. Su sacerdocio se convirtió en una rutina y se destruía poco a poco, especialmente la celebración de la Santa Misa. Se convirtió en una rutina más, un trabajo más. La situación en el mundo no le ayudó a fortalecer su fe. Había muchas herejías surgiendo durante esta época. Sacerdotes y obispos eran víctimas de esas herejías, las cuales estaban infestando a la iglesia por todas partes. Algunas de estas herejías negaban la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. El sacerdote no podía levantarse de esta oscuridad que envolvía su corazón. Cada vez estaba más convencido por la lógica humana de esas herejías. Y cuando estaba allí yo solita, enfrente, pude tomar fotos de toda la iglesia, sin nadie allí, yo solita. Los que custodian la iglesia pasaron por allí, pero no me dijeron nada. Y el Señor me dijo: hey, yo pasé por allí porque iba a cerrar la iglesia y no te miré. Y le dije: pues yo estaba allí y usted pasó y yo no sabía que iba a cerrar. Y ahí me quedé. Bueno, le dije: pero de todos modos, tuve un tiempo muy agradable. Yo y Jesús solos enfrente ese milagro. Ahí pude orar y fue algo maravilloso que Dios me permitió tener ese tiempo de silencio, ese tiempo de estar cara a cara frente a este milagro eucarístico. Experimenté mucha paz, mucho gozo, mucha alegría. Y aquí, como pueden ver, este es el altar principal. Aquí es donde se encuentra el milagro eucarístico. Y pues yo estaba sentada enfrente de allí y
Fue un tiempo tan hermoso. Ahí pude tomar todas estas fotos. Nada más Jesús y yo estábamos allí. Am, y este, pude tomar las fotos, pude ver el santuario solita, ver todo ese derroche de arte, la simplicidad, pero al mismo tiempo se sentía esa majestuosidad. También pude ver el techo, se miraba tan hermoso, y pude disfrutar de todo yo solita. Y fue algo maravilloso, una experiencia única que Dios me permitió ese regalo. Ahora les voy a hablar un poquito más del milagro. Bueno, una mañana del año 700, mientras celebraba la Santa Misa, estaba siendo atacado fuertemente por la duda y después de haber pronunciado las solemnes palabras de la consagración, vio como la Santa Hostia se convirtió en un círculo de carne y el vino en sangre visible. Eso fue lo que miró este sacerdote que tenía tantas dudas. Estaba ante un fenómeno sobrenatural, visible, que lo hizo temblar y comenzó a llorar incontrolablemente de gozo y agradecimiento. Y créanme que a mí me pasó que el sacerdote, nuestra guía espiritual, el padre Daniel Roa, dio la misa. Entonces, cuando dio la misa y pues pasa el milagro de que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, pues yo estaba llorando igual que este sacerdote. No sé, me llegó unas ganas de llorar. Y mi esposo me decía, estaba a un ladito de mí, me decía, Belia, ¿estás bien? ¿Estás bien? Le digo, sí, pero no sé qué me pasa. Y se me salían las lágrimas. Y pues cuando el padre estaba pues en la parte donde pasa el milagro en cada misa, y este milagro se da en cada misa que vamos, yo estaba igual que el sacerdote. Y allí estaba, me tuve que sentar. Estuve sentada allí y se llegó el tiempo de comulgar y yo seguía con lágrimas y lágrimas y lágrimas. Y fue como una especie fue como una limpieza que me pasó en mi alma. Fue algo tan hermoso que al salir de allí después de la misa, me dice mi esposo, ¿estás bien? Y le dije, sí, amor, gracias por preguntar. Estoy bien, me siento ligerita, me siento limpia, no sé qué me pasó. Y yo no temblaba ni nada, simplemente tuve esa experiencia hasta cierto punto mística de sentir real el milagro que cada vez que voy a misa se repite en la Santa Eucaristía. Bueno, voy a seguirles con la historia del milagro. Y así como les digo, así como estuve yo llorando, estuvo parado por un rato de espaldas a los fieles el padre, este sacerdote. Como era la misa en ese tiempo, no daban la espalda, no estaban de frente, sino estaban de espalda. Después se volteó despacio hacia ellos, hacia las personas, diciéndoles, oh, afortunados testigos, a quien el Santísimo Dios, para destruir mi falta de fe, ha querido revelárseles él mismo en este bendito sacramento y hacerse visible ante nuestros ojos. Vengan, hermanos, y maravíllense ante nuestro Dios tan cerca de nosotros. Contemplen la carne y la sangre de nuestro amado crisol.
Las personas se apresuraron para ir al altar y al presenciar el milagro empezaron a clamar, pidiendo perdón y misericordia. Otras empezaron a darse golpes de pecho, confesando sus pecados, declarándose indignos de presenciar tal milagro. Otros se arrodillaron en señal de respeto y gratitud por el regalo que el Señor les había concedido. Todos cantaban la todos contaban la historia por toda la ciudad y por todos los pueblos circunvecinos. La carne se mantuvo intacta, pero la sangre se dividió en el cáliz en 5 partículas de diferentes tamaños y formas irregulares. Los monjes decidieron pasar las partículas y descubren fenómenos particulares sobre el peso de cada una de ellas. Inmediatamente la hostia y las 5 partículas fueron colocadas en un relicario de marfil. Pues así les digo, allí todavía pueden ver relicarios que se encuentran. Ahí está el copón, están todas esas cosas. ¿Y qué significa esto? ¿Cuál es el significado espiritual de este milagro? Se han de estar preguntando, ¿verdad? Pues allí, al estar enfrente, cara a cara, aún se ve, aún se puede ver la carne de cómo la hostia se convirtió en carne. ¿Y qué significa todo esto? El significado espiritual de este milagro, como ha sido comprobado, la hostia que fue milagrosamente convertida en carne es compuesta del tejido muscular del corazón humano, que viene siendo la parte microcardio. Nuestro Señor muestra su corazón eucarístico, traspasado por los pecados de la humanidad. Corazón que se deja traspasar por amor, corazón humano y divino que sufre y ama. De tantas maneras, Jesús nos tiene que recordar que está vivo, que su corazón arde de amor por los hombres, que su corazón es de carne, con sentimientos, deseos, ansias por salvarnos, y que todavía sufre por tantos desprecios, blasfemias e indiferencia de nuestros pecados. Por eso, queridos amigos, les invito a que hagan actos de reparación, porque nuestro Señor Jesús aún sufre por todas estas cosas, por las blasfemias, por las indiferencias, por la falta de rezar, por la falta, pues por todos nuestros pecados. Y aunque tratamos, pues le fallamos. Yo lo digo personalmente porque a mí me falta mucho, pero estoy en la lucha. Y eso sí, yo me voy a misa todos los días, excepto si estoy enferma, pero trato de recibir, porque este es el pan de los ángeles, y hay muchas, pero muchísimas almas en el purgatorio que desean tener la oportunidad de recibir la Eucaristía y que no la pueden recibir. Bueno, para cuando vayan a recibir la Eucaristía, por favor la reciban en estado de gracia, se confiesen y sepan que es Jesús el que están recibiendo. Bueno, su corazón de nuestro Señor, pues sufre por todas las indiferencias, y por eso también podemos hacer actos de reparación, rezando, diciendo jaculatorias como: Dios mío, yo creo, adoro, te espero y te amo, y pido perdón por los que no creen, no esperan y no te aman. Pueden hacer diferentes cosas para ayudar, para consolar el corazón eucarístico de Jesús. Regresando a este milagro eucarístico del anciano, nos llama a la reparación, como les estaba diciendo, a ser almas de oración constante en reparación por tantos pecados, por los nuestros, por los de nuestros familiares, de nuestros esposos, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestra hija, pues por todos,
pero empezando con nuestra primera iglesia doméstica, que es nuestro hogar, y por los del mundo entero. Parece que Jesús hoy nos dice, habrá alguien que tenga compasión de mí, que viva con amor, que cumpla con virtud y perfección su vocación, para que la sangre preciosa de nuestro Señor no se derrame en vano. Este milagro eucarístico es llamado urgente a la conversión, a reflexión sobre nuestras vidas pasadas y presentes, a tomar en serio la vida espiritual y emprender el camino estrecho que nos lleva a la santidad, a la vida de virtud y perfección. Es una llamada de Dios a dejarnos purificar por el crisol del sufrimiento en nuestras vidas y a no quejarnos cuando estamos sufriendo, a no quejarnos, sino no desperdiciar el sufrimiento para consolar el corazón de Jesús. Además de que es muy significativo que este milagro sucediera en la ciudad llamada por el nombre de Longinos, el que traspasa el corazón de Jesús, esa lanza, y existe otro paralelo con lo que pasó en Longinos. El sacerdote, al contemplar el corazón eucarístico de Jesús y su sangre, recibió la gracia de la conversión. Este es un llamado a la conversión, queridos hermanos. Otro detalle importante es que en este milagro eucarístico Jesús permitió ser crucificado de nuevo. Después del milagro, la hostia fue clavada a un pedazo de madera para que al secarse no se enrollara como le sucede a la carne. Allí estaba él otra vez, con clavos en su cuerpo, clavado en un pedazo de madera nuevamente. Pues imagínense, sí que es cuando uno medita en eso, sí le llega el corazón. Y déjenme, mis queridos amigos, ahora les voy a hablar de los frutos del milagro. ¿Cuáles son esos frutos? Y como les dije que tuve la oportunidad de tomar fotos por donde quiera. Ay, a mí que me encantan. Pero bueno, quiero regresar a allí. Cuando volteo hacia atrás, antes de hablarles de los frutos, veo la belleza. Y allí, como ven, nadie, solamente yo pude apreciar cada detalle, pude saborear el silencio, pude sentir la paz de estar frente, cara a cara, ante este milagro. Y fue un gran regalo que Dios me dio. El milagro que ocurrió en el año 700 fue solo el comienzo. Eso fue hace más de 1250 años. Si después del milagro la carne y la sangre se hubieran desintegrado, como esperaban muchos, de todas maneras, ya en sí mismo era un milagro espectacular. Además de la renovación de la fe del sacerdote y de los testigos, el anciano ha sido un lugar donde muchos han encontrado la fe en la Eucaristía y otros han aumentado en esa fe. De inmediato, la noticia del milagro eucarístico y el testimonio de la transformación del sacerdote se extendió por toda la ciudad y el país. Todas las personas hablaban del milagro. Los peregrinos concurrían al anciano para venerar la hostia convertida en carne y el vino en sangre. Aumentó la fe y devoción al corazón eucarístico de Jesús y se extendió por todo el país. Desde el principio, la iglesia local aceptó este milagro como un verdadero signo del cielo y veneró el cuerpo y la sangre de nuestro Señor en la Eucaristía en varias procesiones, especialmente el día de su fiesta, que es el último domingo de octubre. La fama del santuario se propagó rápidamente a través de la región y muy pronto toda Italia comenzó a hacer peregrinaciones a la iglesia. Estas peregrinaciones no han sido solo locales,
todo el mundo llegan personas a venerar el corazón de Jesús revelado en la Eucaristía. Y créanme que fue algo maravilloso para mí estar allí cara a cara, estar yo solita en esa iglesia. Y luego cuando, les voy a contar que luego cuando hay un pequeñito lugar donde venden pues recuerditos para que uno traiga. Yo compré una crucecita y luego el señor que está encargado de la iglesia me dice, ¿cómo fue que estuviste allí y yo no te miré? Le dije, yo no sé, pero pregúnteselo a Jesús porque Él me permitió estar allí. Y el Señor nomás se rió. Y yo dije, pues era mi regalo. También ahí está la casa de San Francisco, que es la casa de San Francisco. Y la iglesia del milagro, como les digo, es hermosa. Um, es, ay, es algo, no es muy grande, es pequeña, pero tiene muchos detalles. Hay manos escritos. A través de los años se han escrito muchos relatos para mostrar la autenticidad del milagro eucarístico y milagros espirituales como físicos que se han dado en este lugar. Por haber sido un milagro tan importante, los antecedentes y la historia de los hechos fueron cuidadosamente registrados. Pues para mí el milagro que yo sentí en mi persona fue que me limpió por dentro y me quitó pues mucha impureza. Por eso me salieron tantas lágrimas y no nomás a mí, porque allí se sintió la presencia en la misa que tuvimos, el grupito de peregrinos, que muchos lloraron y fue algo maravilloso, fue algo hermosísimo. Y muchas personas que estaban en la peregrinación también, que no estaban preparadas espiritualmente adecuadamente, se quedaron dormidas. Así es de que, hermanos, cuando vayas a una peregrinación, ve en estado de gracia, prepárate física, mental y espiritualmente para que puedas recibir todas las gracias. Bueno, vamos a seguir hablando de los manuscritos. Hubo un manuscrito en griego y latín que confirma el milagro y que fue escrito y certificado en la misma época del milagro. En una cronología de la ciudad de Lanciano, un historiador escribió que a principios de 1500 los monjes de San Basilio vinieron a la iglesia, la cual estaba bajo la custodia de los franciscanos, y pidieron pasar la noche allí. También pidieron ver el pergamino que tenía la historia del milagro eucarístico de Lanciano. Los franciscanos les dejaron estudiar el pérgamo durante la noche, pero a la mañana siguiente los monjes de San Basilio se fueron muy temprano antes de que los franciscanos se despertaran y se llevaron el manuscrito. Se cree que el motivo fue que los monjes basilianos estaban avergonzados de que uno de los suyos hubiera perdido la fe en la Eucaristía. El hecho es que nunca se recuperó dicho escrito. Y como pueden ver, en las calles, en la comunidad de Lanciano, todavía ven los franciscanos caminando. Estas son algunas imágenes del pueblito de San Lanciano, que está hermoso, es algo limpio. Y miren, aquí pueden ver más franciscanos caminando en el pueblito, que van a hacer que van a la iglesia, sus labores. La iglesia del milagro la iglesia donde se encuentra el milagro eucarístico del anciano está en el centro de la ciudad. Lo que es el centro de la ciudad hoy en día era el suburbio de la ciudad en el siglo VIII. Cuando ocurrió el milagro eucarístico en este tiempo se llamaba la iglesia de los santos longineos y
Dominiciano y estaba bajo la custodia de los monjes de San Basilio del rito griego ortodoxo. Esto fue antes del gran cisma de 1054. Esta iglesia del milagro permaneció bajo la custodia de los monjes de San Basilio hasta 1176, que fue cuando los benedictinos llegaron. El edificio se había deteriorado mucho y los benedictos no estaban muy animados de cuidar de él. Los frailes menores conventuales franciscanos, sin embargo, querían custodiar el relincario. Uno de sus benefactores, el obispo Landulfo, fue nombrado obispo de Chieti y les dio el santuario. En 1252 los benedictinos se fueron y los franciscanos se hicieron cargo de todo con bula pontificial del 2 de diciembre 5 de 1252. En 1258 los franciscanos edificaron la iglesia actual en el lugar de la iglesia original de San Legonciano. Esta fue transformada en 1700 del estilo románico gótico al barroco. En 1515 el Papa Leo X hizo de Lanciano una sede episcopal bajo la responsabilidad directa de Roma. En 1562 el Papa Pío IV escribió una bula papal elevándola a la sede arzobispal. En 1666 los franciscanos se encontraron en medio de una batalla legal con los Raccomandati, un grupo selecto de la ciudad que pensaban que eran mejores que todo el mundo. Trataron de quitarles la iglesia a los franciscanos, poniéndoles una demanda a la iglesia original de San Longiano, sobre la cual fue edificada la iglesia franciscana. Si hubiera ganado, hubieran tenido las dos iglesias. El 25 de junio de 1672, el Papa Clemente X declaró el altar del milagro eucarístico como un altar privilegiado en el octavo día de los difuntos y en todos los lunes del año. Y yo tuve ese honor de estar solita allí. Wow, gracias Diosito. El Señor intervino por medio del cardenal Gianetti de la Sagrada Congregación de Obispos y Religiosos, y los franciscanos ganaron el caso. Inmediatamente aplicaron para obtener el escrito oficial y 18 años más tarde, en 1684, se les concedió. Durante el tiempo de Napoleón, en 1809, los franciscanos fueron arrojados de la ciudad, pero volvieron con un triunfo solemne el 21 de junio de 1953. Diferentes, como les digo, aquí tengo diferentes fotos que tomé también. Pues como estaba yo solita, pues me gocé. Aquí tomé otra. Aquí se puede ver la hostia. Y investigaciones científicas. También hay investigaciones, pero antes de eso les voy a decir que a través de los años el milagro eucarístico fue colocado en diferentes lugares en la iglesia de San Francisco, a la casa de San Francesco, como les digo, que es en 1566. La amenaza de los turcos se hizo dominante a través de la costa adriática. Por medidas de seguridad, el milagro eucarístico fue sacado de su capilla y fue guardado en el otro lado de la iglesia. El 1 de agosto de este año, un fraile, Giovanni Antonio de Mastro Renzo, perdió la fe no en la Eucaristía, sino en la habilidad o deseo de Dios para salvarlo a él y a su pequeño grupo de franciscanos de la
vestida de los turcos. El fraile, viendo la necesidad de salvar el milagro eucarístico de los turcos, cogió el relincario que contenía la carne y la sangre del Señor y con sus frailes desapareció de la ciudad. Caminaron toda la noche. Antes del amanecer, el fraile Giovanni sintió que ya había suficiente distancia entre ellos y el enemigo y le ordenó a sus frailes que descansaran. Al salir el sol, se dieron cuenta de que estaban de nuevo a la entrada de la ciudad. Creyeron que el Señor había intervenido porque quería que el milagro eucarístico del anciano fuera un signo de seguridad para las personas de la ciudad, un signo de que Dios no los había abandonado. Los frailes quedaron llenos del Espíritu Santo y ofrecieron permanecer en la iglesia y proteger el milagro eucarístico con sus vidas. Según esto ocurría, el Señor los protegía del mal, igual que a la ciudad del anciano al milagro eucarístico. La carne y la sangre de nuestro Señor permanecieron guardadas hasta 1636, a pesar de que la amenaza de invasión de los turcos había desaparecido. En ese tiempo, el milagro eucarístico fue transferido al lado derecho del altar, encerrado en un tabernáculo de hierro. Había 4 llaves para la bóveda, cada una guardaba sus diferentes personas de la ciudad. Esta fue llamada la Capilla Valesca en honor de su benefactor. En 1573, les dije el número mal, me perdonan por favor. El año fue en 1713. El relincario de marfil fue reemplazado por el que hoy exhibe los 2 reliquias, es de plata y cristal. La hostia está expuesta como regularmente se hace en una custodia y las partículas de sangre en un cáliz de cristal, que muchas creen que es el cáliz original donde se dio el milagro. En 1887, el arzobispo del anciano, Monseñor Petrarca, obtuvo del Papa Leo XIII una indulgencia plenaria perpetua para los que veneran el milagro eucarístico durante 8 días después del día de la fiesta. Allí también rezamos enfrente de, pues, de este gran milagro. La carne y la sangre milagrosa estuvieron guardadas en esa capilla hasta 1902. Los fieles solo podían venerar el milagro eucarístico en ocasiones especiales, el lunes después de Pascua y la última semana de octubre, la semana de la fiesta. La indulgencia plenaria estaba disponible para las personas durante la fiesta. En 1912 determinó que la capilla valesca era inadecuada para el milagro eucarístico. El obispo Petrarca, con el apoyo de los lancianienses, le construyó un hermoso altar monumental donde está actualmente. Se puede subir a contemplar de cerca el milagro. Allí estuve yo, por una escalera detrás del altar mayor. El tabernáculo está abierto por detrás para que se pueda ver el relincario que contiene la preciosa sangre y carne de nuestro Señor. El anciano fue escogido como el lugar para el primer congreso eucarístico de la región de Abruzzi del 23 al 25 de septiembre de 1921. Investigaciones científicas, como les dije que les iba a hablar de eso. En 1574 se hicieron pruebas de la carne y la sangre y se descubrió un fenómeno inexplicable. Las 5 bolitas de sangre coaguladas son de diferentes tamaños y formas, pero cualquier combinación pesa en total lo mismo. En otras palabras, 1 pesa lo mismo que 2 y 2 pesan lo mismo que 3 y 3 pesan lo mismo que 5. Este resultado está marcado en una tabla de mármol en la iglesia. A través de los años se han hecho muchas investigaciones. Nuestro Señor se ha permitido ser pinchado y cortado, examinado a través de los microscopios y fotografiado. A las distintas investigaciones eclesiásticas siguieron las científicas, llevadas a cabo desde 1574, en 1970 y 71 y en 1981. En estas últimas, el eminente científico profesor Eduardo
Linoli, docente en anatomía y histología patológica y en química y microscopía clínica, con la colaboración del profesor Ruggero Bertelli de la Universidad de Siena, y utilizó los instrumentos científicos más modernos disponibles. Los análisis realizados con absoluto rigor científico y documentados por una serie de fotografías al microscopio dieron los siguientes resultados. La carne es verdadera carne, la sangre es verdadera sangre, la carne y la sangre pertenecen a la especie humana. La carne está constituida por el tejido muscular del corazón. En la carne están presentes en secciones el miocardio, el endocardio, el nervio vago y, por relevante espesor del miocardio, el ventrículo cardíaco izquierdo. La carne es un corazón completo en su estructura esencial. La carne y la sangre tienen el mismo grupo sanguíneo, AB. En la sangre se encuentran las proteínas normalmente fraccionadas con la proporción en porcentajes correspondientes al cuadro cero proteico de la sangre fresca normal. En la sangre En la sangre también se encontraron las proteínas normalmente fraccionadas con la proporción en porcentajes correspondientes al cuadro cero proteico de la sangre fresca normal. En la sangre también se encontraron estos minerales: cloruro, fósforo, magnesio, potasio, sodio y calcio. La conservación de la carne y de la sangre dejadas al estado natural por espacio de 12 siglos y expuestas a la acción de agentes atmosféricos y biológicos es de por sí un fenómeno extraordinario. Se puede decir que la ciencia ha dado una respuesta segura y exhaustiva acerca de la autenticidad del milagro eucarístico del anciano. Y allí, cuando estaba allí en el santuario de, pues, del milagro eucarístico, allí también ustedes pueden buscar en Google información, y también pueden encontrar un número de teléfono donde ustedes pueden verificar alguna de esta información. Allí tenían folletitos que explican más, y como pueden ver, pues yo me gocé al estar solita allí. Fue algo maravilloso, mucha paz, mucha oración, y fue un privilegio que Dios me dio. Ahí pude tomar todas estas fotos, y yo simplemente no estoy, en inglés se dice boasting, no me estoy, no sé cómo se dice la palabra en español, pero no estoy presumiendo, simplemente estoy compartiendo este gran milagro humildemente, se los digo. Estoy compartiendo esta experiencia que yo tuve allí, no para presumir, sino para exaltar el milagro que pasa en cada Eucaristía, y que cuando vayamos a recibir a Jesús, vayamos preparados, confesados en estado de gracia, y que no perdamos la oportunidad de recibir a Jesús
teniendo la oportunidad, porque como les dije en el video, hay almas en el purgatorio que están arrepentidas de no haberse alimentado con este pan angelical que es el cuerpo, la sangre de Jesús. Así es de que por favor, lo hago esto con mucho amor, con mucho respeto, con integridad, y con toda la reverencia que se requiere para poder, porque nosotros somos una molécula ante la grandeza de nuestro Señor Jesús. Y yo estoy bien agradecida estoy bien agradecida con mi Señor Jesús por haberme dado esta oportunidad de estar frente a Él cara a cara. Y estoy tan agradecida también con el Padre Daniel Roa, la guía espiritual, el guía espiritual con Juanita Posadas, con Celeste, la otra guía que tuvimos y todas las guías que tuvimos en este peregrinaje. Y sobre todo estoy agradecida también con mi Señor, con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y la Virgen María. Y también estoy bien agradecida con mi esposo que me acompañó, que me tuvo paciencia, que allí estuvo. Y también con mis hijos, con mi hija, que ellos no fueron en la peregrinación, pero estoy bien agradecido con todos ellos porque hicieron lo que tenían que hacer y estoy feliz de haber partido, de haber visto esto y lo recomiendo que vayan a una peregrinación y que vayan al Lanciano, a Italia, muy bonito. Y también, si aún no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete, comparte para que más personas conozcan de las grandezas de este milagro eucarístico que pasó en Lanciano, Italia. Pero este milagro ocurre todos los días cuando hay misa enfrente de nuestros ojos. No dudes que tu fe crezca siempre. Y la única manera es orando y orando.